Queridos hermanos, queridos amigos, muy buenos días. Una vez más, comenzamos el día con una reflexión bíblica, con una reflexión de la palabra del Señor. Hoy, en Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, versículos del 10 al 19, donde dice la palabra del Señor que había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora, y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas. Y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Hasta ahí la palabra del Señor. Ananías no era un apóstol, ni era una figura prominente en la iglesia, pero era un discípulo fiel, con una buena relación con Dios. Dios lo eligió para una misión importante. Él iba a orar por Saulo a fin de que recibiera la vista y para informarle de los planes que el Señor tenía para su vida. Esto nos enseña que cualquiera de nosotros podemos ser escogidos por Dios para una misión mucho más grande que nosotros mismos. La reticencia de Ananías estaba bien fundamentada en la fama de aquel joven Saulo que tenía de ser una persona malvada. El Señor: he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Ananías creía que Jesús estaba equivocando al escoger a Saulo para el ministerio, y así se lo hizo saber. ¿Sabría Jesús que Saulo perseguía a sus discípulos? ¿Habría engañado Saulo a Dios mismo? ¿No sabría Jesús a qué había ido Saulo a Damasco? Como nos sucede a nosotros muchas veces, Ananías no podía creer que personas como Saulo pudieran confiar en Dios y cambiar de verdad. ¿Quién es esa persona de la que tú crees que ni Dios la puede cambiar? ¿De veras crees que hay algo que Dios no puede hacer? Recuerden que nada hay imposible para Dios. Dios no está limitado como lo estamos nosotros. En 3 días, Saulo pasa de ser el más terrible perseguidor de la iglesia a ser un discípulo más del Señor. Y esto nos recuerda que nadie está fuera del alcance de la gracia de Dios. Ananías no podía creer lo que Jesús le estaba pidiendo. Pero trata de ponerte en su lugar. Se trataba de alguien que perseguía a sus hermanos en la fe hasta darles muerte. ¿Creerías tú que el más cruel perseguidor de la iglesia podría convertirse a la fe que estaba persiguiendo? Para Ananías era todo un reto. Debía enfrentar sus propias dudas. ¿Realmente estaba entendiendo bien lo que el Señor le pedía?
¿No estaría malinterpretando la visión que Jesús le dio? ¿Sería que lo habría soñado en vez de... Bueno, no solo debió enfrentar sus dudas, sino también sus propios y muchos miedos, porque sabía de lo que aquel joven era capaz. Se trataba de un fanático judaizante muy peligroso. Pero Jesús tenía planes para aquel Saulo. También él tendría que enfrentar situaciones difíciles y padecer por causa del nombre de Cristo. Y realmente lo hizo. Pablo estuvo dispuesto no solo a predicar la fe de Jesús, sino incluso a dar su vida por ella. En 2 de Corintios capítulo 11 versículos del 23 al 27 tenemos una larga lista de los padecimientos que Saulo tuvo que sufrir una vez convertido en el apóstol Pablo. Tuvo que soportar muchísimas cosas por causa del nombre de Cristo. Es que el llamado al ministerio siempre es agridulce. Tiene cosas muy agradables y tiene otras muchas que no lo son en absoluto. Pero no hay nada igual a servir a Dios, el único y verdadero, al Creador. Hay quienes predican creyendo que en Cristo tendrás una buena vida, una cómoda y próspera vida. Pero no lo creas. Porque cuando leemos las Sagradas Escrituras, enseguida descubrimos que quienes predican esos falsos evangelios, también ellos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que engañan a la gente simplemente para sacarle su dinero. La vida cristiana está llena de bendiciones, pero también de sufrimientos. Y si no, que se lo digan a los hermanos que están siendo ahora perseguidos en Corea del Norte o en Nigeria o en México. Ananías obedeció al Señor. Y curiosamente, cuando llega a la casa donde estaba Pablo, Saulo, lo saludó amablemente, como a un hermano en la fe. No siempre es fácil mostrar amor a otros, sobre todo si lo tememos o dudamos de sus motivos. Sin embargo, debemos seguir los mandamientos de Jesús y Ananías lo hizo. A veces seguir a Dios implica enfrentar nuestros propios temores con fe. Jesús une las dos a las personas más antagónicas. No importa que hayan sido enemigos, en Cristo todos somos hermanos. Es importante que cuando Ananías ora por Saulo, Lucas no nos dice que hablase en lengua ni que se produjese ninguna manifestación especial del Espíritu Santo. Sin embargo, sí sabemos que algo ocurrió en su vida. El Espíritu de Dios lo cambió, lo transformó por completo en una nueva criatura. Puestos a elegir, preferiría 1000 veces que la gente cambiase de vida al creer en Cristo, a que se pusieran a pronunciar palabras incoherentes y sin sentido. Ananías oró por él, por imposición de manos, y le transmitió la voluntad de Dios para su vida, y recibiendo la vista, Saulo fue bautizado, cumpliendo así la primera ordenanza de la fe cristiana, el bautismo. La otra es la comunión, la Santa Cena. El bautismo fue un acto público que marcó su nueva identidad en Cristo. De modo que no es solo un rito, sino que el bautismo es una auténtica declaración de compromiso con Dios, de fe y compromiso. Saulo estuvo algunos días con los discípulos de Damasco para recobrar fuerzas. Esto quiere decir que Ananías debió presentarlo a la comunidad cristiana de aquel lugar. Lo que no debió ser nada fácil, pues al principio muchos como Ananías tendrían recelos del perseguidor. La comunidad cristiana es esencial
para el crecimiento espiritual de los discípulos. Todos necesitamos acompañamiento y discipulado. Queridos hermanos y amigos, hay muchas veces en la Biblia cuando lo que Dios dice parece no tener sentido. Sin embargo, si lo creemos, le seguimos y obedecemos, al final obtendremos el beneficio, la bendición. Seamos como Ananías. Enfrentemos nuestros miedos en obediencia a Dios y seremos testigos de la obra de Dios en la vida de muchas personas. Obedece la palabra de Dios aunque tengas dudas. Sé un instrumento de reconciliación para que las personas se acerquen y hagan las paces con su Creador. Cuando obedezcas a Dios, no lo hagas sin más, sino con compasión, con fe. Pidamos a Dios que nos capacite para amar a aquellas personas a las que no amamos o a las que nos cuesta amar. Rodéate de hermanos a los que puedas edificar y que te puedan edificar a ti. Dios nos quiere en comunidad, pero no en cualquier tipo de comunidad, sino con personas que aman a Dios, que aman su palabra. Que Dios nos ayude y bendiga en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, para su gloria y para su honra. Disfruten de este día, hermanos. Amén.